¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, el Señor les bendice. Pues les damos la bienvenida en esto que ya le llamamos nuestro miércoles devocional. Y pues no queremos comenzar antes sin agradecer a todos ustedes por las oraciones que han venido haciendo, pues por nuestros hermanos, familiares, amigos que lo han solicitado. Gracias, hermanos, por las oraciones que han estado haciendo por la familia Olivares. Recuerden que el lunes anterior, el lunes pasado, falleció el hermano Carlos Olivares. Por lo que nosotros pudimos observar y testificar, era un hermano muy amado y muy servicial, no solamente hacia las personas, sino era un hermano que servía mucho al Señor, y pues ahí en la iglesia donde él se congrega era un hermano muy amado. Así que gracias, hermanos, por las oraciones que están haciendo por la familia Olivares, por su esposa y sus dos hijas, y también, hermanos, queremos agradecerles por las oraciones que siguen haciendo hasta el momento por nuestro hermano Jorge Ibarra papá, es decir, o abuelo, lo conocemos más como Jorge Ibarra, el hermano, el papá de Jorge, el abuelo, y pues sigue delicado, hermanos, pues entre delicado y grave, pues solamente sabe Dios lo que está haciendo. Estamos esperando mayores resultados de estudios que le están realizando al hermano, pero queremos seguir agradeciendo las oraciones que todos ustedes se están tomando el tiempo para hacer por él y por toda la familia Ibarra, por Jorge, por Vero, por Jorge Junior, por Luciel y Santiago. Pues gracias, hermanos, por orar por todos ellos y por sus muestras de amor, ya que la iglesia también ha mostrado apoyar a los hermanos aún en lo que se pueda necesitar para ellos en este tiempo donde tienen que estar guardando en casa, hermanos. Pues también queremos agradecerles el que ayer martes, cuando mi hermana Miriam, la esposa de nuestro hermano Javier Basulto, me mandó un mensaje diciendo que Javier estaba muy delicado de salud y presentando un dolor muy fuerte, muy grave. Pues ustedes luego respondieron, no solamente diciendo que iban a orar, sino muchos de ustedes respondieron, hermanos, el día de ayer con mucho amor, poniendo atención, preguntando qué se necesitaba, qué podíamos hacer como iglesia, y pues bueno, pudimos hablar con nuestros hermanos y por su gracia esto va caminando. Pero gracias a todos ustedes por su bondad, por su misericordia, hermanos, porque Dios se está reflejando en todos nosotros. Pues sigamos orando por todo esto, hermanos. ¿Y qué les parece si antes de iniciar nuestro devocional, como siempre, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor? Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que en Cristo Jesús tú nos has dado de una manera abundante. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo aquello, bendito Dios eterno, que de alguna manera nos haya hecho pecar contra ti, Señor. De alguna u otra forma, Padre, arrepentidos, confesamos que hemos pecado de muchas maneras contra ti, y en el nombre de Cristo Jesús te rogamos que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad, Señor. Gracias por tu bondad. Queremos agradecerte la forma que has venido obrando por muchos hermanos, familiares y amigos que hemos puesto delante de ti en ruegos, oración, súplica, acciones de gracias, como dice tu palabra, para no caer en ansiedad y descansar plenamente en ti. Y pues, Señor, has tanto suplido como respondido de una manera maravillosa, aún cuando sabemos, como en el caso de nuestro hermano Carlos Olivares, ya está ante tu presencia, tu siervo ya está gozando de ti, Señor, y pues solamente trae pronto ánimo y consuela a su familia. Padre, sigue fortaleciendo a nuestro hermano Jorge Ibarra. Tú solamente sabes el propósito que tienes en su vida, y nosotros te pedimos que tú le guardes, le protejas, Señor, le levantes de esto, lo tomes en tus manos como lo has tenido siempre, Padre Celestial, y nosotros esperamos tu voluntad. También te pedimos que sigas obrando en la salud de nuestro hermano Javier Basulto. Su padecimiento es muy fuerte, con muchos dolores muy intensos. Señor, por favor, mitiga y alivia sus dolores y dale fortaleza y ánimo a su esposa, Padre, y a mi hermano. También te lo pedimos en Cristo Jesús. Pues, Señor, suple lo necesario a aquellos que están pasando por alguna necesidad. Gracias porque aún como iglesia nos permites, bendito Dios, compartir con nuestros hermanos y apoyar en sus necesidades. Y también te agradecemos de una manera muy profunda el que has puesto en la iglesia, de ser muy fieles con sus diezmos y sus ofrendas, de tal manera que este ministerio sigue adelante, pero además podemos apoyar a hermanos y hermanas que están pasando por alguna necesidad. Padre, ayúdanos en este devocional, en este estudio de tu palabra. Dame guía, dame dirección, suministra que tu Espíritu Santo dé dirección, entendimiento para
que nuestros hermanos puedan ser edificados y suplidos con la suficiencia de tu palabra y tu nombre glorificado. Pues pongo este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Recordarán ustedes, hermanos, que el domingo pasado tuve una predicación sobre, el tema fue que Satanás andaba como león rugiente buscando a quien devorar, y les hablaba a ustedes de un video, les detallé un poquito como más o menos pude el video, hermanos, cómo la palabra de Dios muestra al enemigo que está acechando las debilidades del creyente, y hablábamos que era cómo es el acecho, qué es lo que está observando el enemigo, y veíamos que era pecado. Recuerdan, también veíamos que era tentación, turbación, prueba, ¿verdad? Pecado, hermanos. Entonces, sufrimiento, perdón, y en estos 5 puntos Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros teníamos que estar firmes, resistiendo, apoyados por el Señor, y teníamos, dice el texto, sed sobrios y velad. Ahora, hoy, en este momento, quiero compartir con ustedes, porque dicen, bueno, ok, gracias a Dios, nosotros podemos estar firmes en el Señor, pero podríamos aclarar un poquito más de qué estamos hablando cuando dice, sed sobrios y velad. Y según lo que voy a compartir con ustedes esta tarde, noche, hermanos, pues vamos a ver algunos textos y vamos a ver 4 puntos en los cuales el Nuevo Testamento, sobre todo, vamos a ver el Nuevo Testamento, 4 puntos donde el Nuevo Testamento desarrolla de una manera más amplia y detallada este punto de sed sobrios y velad, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar esta parte, sed sobrios y velad, y vamos a ver 4 aspectos en los prácticos en los cuales vamos a mostrar nuestra sobriedad y vigilancia. 4 aspectos prácticos en los cuales como iglesia y creyentes vamos a mostrar nuestra sobriedad y ser vigilantes. Pues cuando nosotros vemos los textos bíblicos, hermanos, desde el texto que tuvimos nosotros de Primera de Pedro, versículos 5-7, se los vuelvo a leer para que ustedes lo tengan en contexto. Dice la Escritura, sed sobrios y velad. Primera de Pedro 4:8 dice, puse 4:7, pues 4:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, dice, sed sobrios y velad y resistid firmes en la fe. Ok, muy bien. Ahora, 4 pasos prácticos de cómo vamos a mostrar nuestra sobriedad y ser vigilantes en nuestro caminar cristiano. Entonces, vamos a ver el primer paso, hermanos, o el primer punto es nuestra sobriedad y el ser vigilantes, hermanos, en nuestra vida cristiana. Primero tiene que comenzar vigilando y ser sobrios en cuanto a nuestra salvación y redención. Y aquí quiero aclarar un buen punto, es vigilar y ser sobrios. Ya recuerden que, según las Escrituras, la salvación es la perseverancia de los santos, es decir, salvos, siempre salvos por la obra de Cristo, no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Pero nosotros, como creyentes, debemos ser sobrios y vigilantes. Bueno, cuando el texto en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, la palabra sobrio es la palabra griega nefo, y esa palabra griega nefo se traduce como sobrio, juicioso o abstenerse del vino, cualquiera de estas 3. Por supuesto que en el texto de 1 de Pedro 5:8 se está refiriendo a las primeras 2, sobrio, juicioso, ¿sí? Aunque trae una imagen de abstenerse del vino, porque el que se embriaga con vino tiene una vida disoluta y desagradable al Señor, según Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de sobriedad, estamos hablando de juicioso, ¿verdad? De no tener una vida desordenada, disoluta. Esto es la palabra nefo, que es la palabra griega, ¿verdad? Pero también vemos nosotros que dice vigilantes. La palabra griega que se traduce como vigilante al español, a nuestro castellano, hermanos, es la palabra gregoreo. Gregoreo. Pues de ahí viene la palabra
o el nombre que escuchamos, Gregorio. Y eso nos viene a la mente de nuestro hermano Gregorio, ¿verdad? Por ahí le mandamos un fuerte abrazo y saludo a él y a su esposa Griselda. Pues pensando en la palabra gregoreo quiere decir mantener despierto, velar o vigilante. Entonces, gregoreo quiere decir mantener despierto, velar o vigilante. Así que lo que nos está diciendo el texto es que nosotros en nuestra vida cristiana, para poder estar atentos y resistir al diablo, nosotros tenemos que estar juiciosos, sobrios, vigilando, no dormirnos y manteniéndonos despiertos para que podamos nosotros defendernos de las acechanzas del diablo. Y el primer paso de hoy, ya veremos otra vez, que son 4 pasos prácticos de cómo nosotros podemos ser sobrios y vigilantes en nuestra vida cristiana. Entonces, nuestro primer paso es que debemos ser sobrios y vigilantes en nuestra salvación y redención. Por ejemplo, vamos a Primera de Tesalonicenses, ahí en el Nuevo Testamento. Recuerden que hoy vamos a ver puro Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 10 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que les dije que es la palabra nefo. Dice, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, otra vez nefo, entonces sean sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, recordando otra vez la armadura de Dios. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, ¿verdad? Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Otra vez dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por eso, hermanos, debemos velar y ser sobrios en nuestra salvación. Los incrédulos son insensatos y descuidados de la gracia de Dios porque la han rechazado. Por eso viven como viven. Repito, los incrédulos son insensatos y descuidados de la gracia de Dios porque ellos lo han rechazado a Cristo como el Salvador y el Redentor. Por eso los incrédulos viven como viven. Viven, dice aquí, gente que vive de noche, que lleva una vida disoluta, y en vez de estar sobrios, por eso hace esa alusión, en vez de ser sobrios, lo contrario es ebrios, ¿verdad? De una vida disoluta y desordenada y pecaminosa delante de Dios. Así observa Dios a los incrédulos que han rechazado su gracia y se han descuidado de ella al haber rechazado a Cristo. Por eso viven como viven. Pero los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos vivir piadosa y moderadamente por nuestro conocimiento del Evangelio. Ya que hemos puesto a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros debemos vivir piadosa y moderadamente. Piadosa, la palabra piedad que nosotros vemos en la Biblia, es esa palabra que habla del temor o el amor a los santos, de las cosas, del temor y el amor a las cosas del Señor, la reverencia, el respeto, el amor que se le tiene que tener a las cosas del Señor. Según la Biblia, esa es una persona piadosa. Entonces, hermanos, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, los que hemos puesto nuestra fe en el Evangelio de Cristo, en su muerte y resurrección, nosotros debemos vivir de una manera piadosa y moderada, no desordenada, disoluta.
Sí, hermanos, una vida que fuera de manifestar el carácter de Cristo, manifiesta el carácter del inicuo, porque primera de Tesalonicenses habla precisamente entre el inicuo, Dios, cómo se comportan los hijos del inicuo, ¿verdad? Entonces, para ellos es el día de la ira y del juicio de Dios, pero para nosotros, dice el texto que les acabo de leer, dice que Dios no nos apartó para ira, sino para salvación, de tal manera, hermanos, que nosotros debemos ser sobrios, juiciosos, vigilantes de nuestra salvación y redención. No hay que descuidarnos de ella y hay que caminar de una manera piadosa. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice la Escritura: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, cuando se conoce como el Monte de la Transfiguración. Pero el versículo 19 tiene algo bien interesante. Dice: tenemos también la palabra profética más perfecta, ¿no? Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. Esa es la palabra profética o perfecta o más segura. Entonces dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermanos, la palabra de Dios da luz al corazón y a la mente, hermano, de cada creyente, y por eso es que nosotros vivimos en luz y no en tinieblas. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces, hermanos, todo creyente debe vivir de una manera piadosa y moderada por el conocimiento del Evangelio. Alguien que no vive de acuerdo al Señor, de acuerdo a la salvación y la redención que ha recibido, vive en oscuridad, permanece en tinieblas. Y el creyente, entonces, amados hermanos, familiares y amigos que nos están viendo en esta tarde, aquel que ha puesto o aquella que han puesto su fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, viven de una manera piadosa y moderada delante de Dios. De allí que nosotros debemos mostrar un carácter piadoso y bondadoso, el cual se basa en la seguridad que tenemos en la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso, nosotros caminamos como caminamos porque somos conscientes y estamos plenamente seguros de la fe que hemos puesto en Cristo y la salvación que Él nos ha dado mediante su muerte y resurrección. Eso nos da plena certeza y seguridad de salvación. Por eso en nosotros, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, se destapa o se vislumbra, hablando de luz, una vida piadosa y bondadosa delante de sus ojos, pero también delante de los hombres. Así que el primer paso que podemos dar nosotros para llevar una vida sobria y vigilante y no permitir que el enemigo, como el león rugiente, nos pueda devorar, va a ser que debemos ser sobrios y vigilantes en nuestra salvación y redención. No descuidemos la salvación que Dios nos ha dado, porque cuando nosotros estamos vigilantes y vivimos de una manera juiciosa o sobria, la luz de Cristo permanecerá o alumbrará en nosotros. El segundo paso, hermanos, amigos y familiares, es que debemos ser sobrios y vigilantes para caminar en santidad. Ya que Dios nos ha dado salvación segura y vida eterna segura, también nosotros debemos ser sobrios, juiciosos, para caminar en santidad y vigilar que nosotros precisamente caminemos en santidad de acuerdo al carácter de aquel que nos rescató. Primera de Pedro 1, 13 al 16, dice la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice la Escritura así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, otra vez, juiciosos, ¿no? Y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como dice la Escritura, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Alguien que está en la ignorancia o desconocimiento del Señor va a actuar como un insensato,
¿verdad? Va a actuar como un necio, pero nosotros vamos a actuar como hijos obedientes, habiendo conocido al Señor Jesucristo. Dice otra vez, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no dice en una parte, a la mitad, ¿sí? Sino dice en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí se está refiriendo a la palabra del Señor que está en Levítico capítulo 11 y capítulo 19, 2, cuando dice sed santos, Dios le dice por medio de Moisés al pueblo de Israel, sed santos porque yo en carácter yo soy santo. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser juiciosos o sobrios, vigilando que en nuestro caminar cristiano nosotros vayamos en un rumbo de santidad. ¿Por qué? Porque así es como el Señor nos lo pide en su palabra, así es que debemos caminar. Este texto está muy interesante porque dice, ceñid los lomos. Y en aquellos tiempos, eso de ceñir, hermanos, es toma tu capa y prepárate para el viaje. Eso era ceñir los lomos. Cuando alguien escuchaba esa frase, ceñir los lomos, era decir, toma tu capa y prepárate para el viaje. Pensando en este contexto histórico, hermanos, los creyentes debemos estar ceñidos o preparados, ¿verdad? Mentalmente para nuestro viaje al reino de los cielos. Otra vez, los creyentes debemos estar ceñidos o preparados mentalmente y en el corazón para nuestro viaje en el reino de los cielos. Porque dice este texto, lo vuelvo a leer para que observen por qué lo comento así. Dice, por tanto, ceñid los lomos, ya les dije que es prepárate para el viaje, de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. ¿Y cuál es la gracia? La vida eterna, el viaje que tenemos al reino de los cielos. Entonces, hermanos, en nuestro caminar cristiano debemos ser sobrios y vigilantes. Para esto debemos nosotros ceñirnos o prepararnos mentalmente y en nuestro corazón o hasta físicamente, hermanos, también para nuestro viaje al reino de los cielos. Fíjense, Tito, en la epístola a Tito, el apóstol Pablo también escribe algo similar e interesante. Entonces vamos un poquito más atrás a la epístola de Tito, donde Pablo le escribe a Tito y le dice esta parte interesante. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, hablando de la sobriedad y de vigilar como creyentes, viviendo en santidad. Dice Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra vez, la salvación de aquellos que han puesto genuinamente su fe en Cristo. Dice otra vez, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para, observen que el texto dice en el versículo 14, para redimirnos de toda iniquidad, ¿verdad? Inicuo es un injusto, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que el segundo paso, hermanos, es que nosotros debemos ser juiciosos o sobrios y vigilantes de que caminemos en santidad delante de Dios, porque Él para eso nos rescató, para que nosotros vivamos sobria, justa y piadosamente y huir de la corrupción que hay en este mundo. Esos son los puntos en los cuales Satanás también está acechando mucho, hermanos. En el aspecto de la salvación, pues Satanás, cuando el creyente peca o se ve vulnerable, hermanos, por alguna situación, pecado, prueba, turbación, lo que suceda, el creyente tiene temor de no estar firme en el Señor, y Satanás le miente poniéndole falsas doctrinas y otras cosas para que él se aleje de Dios. Pero también el enemigo, como el león rugiente, está buscando, ¿verdad?, quien deje de estar en sobriedad y deje de vigilar, para atacar su carácter como hijo de Dios y doblegarlo en falta de santidad y caer en iniquidad. Así que nosotros ya llevamos 2 pasos para poder caminar en el Señor y ser agradables a Él, y además
estar firmes ante la acechanza del enemigo, debemos ser sobrios y vigilantes al caminar firmemente en vuestra salvación y redención. Y el punto número 2 es que debemos estar firmes, sobrios y vigilantes en cuanto a nuestro caminar y carácter santo, porque la Biblia dice así: sed santo porque yo soy santo. Y aquí está hablando el Señor. La sensatez y la perseverancia en la vida venidera, hermanos, es decir, la gracia de Dios, debe ejercer y forjar en nosotros una vida de santidad. Repito, la sensatez, lo contrario de esto es insensatez, pero la sensatez y la perseverancia en la venida de Cristo, ¿verdad?, la gloria eterna, debe ejercer y forjar en nosotros una vida en santidad. Eso nos lleva al siguiente paso. Debemos ser sobrios y vigilantes para estar firmes en las acechanzas del enemigo en cuanto a la sana doctrina, lo que la Biblia realmente está enseñando. Hoy en día es lamentable y es triste, y a veces da incluso coraje, hermanos, que se están enseñando en las iglesias muchas cosas, se están integrando muchas prácticas en las iglesias de todos lados, pero nada de eso puede pasar el filtro de las escrituras. Llámese conceptos de música, llámense doctrinas, llámese lo que sea. Cuando no nos guardamos en la sana doctrina y perseveramos en lo que la Biblia realmente está enseñando, nosotros podemos desviarnos de la sana doctrina y entonces sí ser presas fáciles contra las acechanzas de Satanás, en las cuales nosotros tenemos que estar sobrios y ser vigilantes dentro de esta situación. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 4. 2 de Timoteo, está un poquito atrás, capítulo 4, dice la Escritura. 2 de Timoteo 4, y de los versículos 3 al 5 dice la Escritura: porque vendrá tiempo, Pablo le dice a Timoteo, pastor de Dios en aquellos tiempos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no están dispuestos a escucharla y a digerirla. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias es deseos bajos, pecaminosos, pasiones bajas y pecaminosas. Otra vez, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán, dice la Escritura, a las fábulas profanas. Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, aquí podemos observar, hermanos, como también una manera en la que debemos estar sobrios y vigilantes contra las acechanzas del diablo es en la sana doctrina, lo que realmente la Biblia enseña en cuanto a nuestra fe, práctica y creencias. 3 puntos. Lo que la Biblia enseña en cuanto a fe, práctica y creencia tienen que estar netamente filtrados a la luz de las Escrituras, de acuerdo a su contexto. Un buen estudio para que podamos tener fe, práctica y creencias de acuerdo a la palabra de Dios y ser agradables naturalmente al Dios que nos rescató. Así que nosotros debemos entonces vigilar en la sana doctrina. La insensatez, el descuido y el pecado, 3 puntos. Insensatez, el descuido de la palabra de Dios y el pecado son 3 cosas que se unen. Cuando estos 3 factores se encuentran en la iglesia o en el liderazgo o en los maestros o pastores de la iglesia, la insensatez, el descuido de las Escrituras y lo unes con pecado, estos han traído a la iglesia y a la historia de la iglesia un sinnúmero de credos, ¿verdad?, que los cuales son erráticos, distorsionados y heréticos. La insensatez nos lleva a errar la doctrina. La insensatez, el descuido, nos lleva a distorsionar las enseñanzas fundamentales de las Escrituras. Y naturalmente el pecado nos lleva a la herejía. Otra vez, hermanos, cuando nosotros somos insensatos, descuidados y lo unimos con un carácter pecaminoso, entonces nosotros en cuanto a las Escrituras, la insensatez nos va a volver erráticos. El descuidar la palabra de Dios nos va a llevar a tener
fe práctica y creencia distorsionada. Y el pecado unido con todo esto nos va a llevar a enseñanzas heréticas que fuera de glorificar a Dios van a despertar su enojo y su ira sobre ese supuesto pueblo que está siendo llevado o gobernado por gente que se ama a sí misma, pero jamás ha amado al Señor. Así que cuidado, la insensatez, el descuido y el pecado hacia la sana doctrina, a las Escrituras, los fundamentos de la fe cristiana, hermanos. La insensatez nos lleva a errar. El descuido a la palabra de Dios y a la sana doctrina nos lleva a distorsionar su palabra. Y el pecado unido con todo esto, hermanos, nos lleva a enseñar herejías. De ahí que hay muchas doctrinas que se dicen cristianas, pero niegan las doctrinas fundamentales de la fe, como que el Espíritu Santo no es Dios, como que el Hijo no es Dios, como que el Hijo era solamente hombre, o que solamente era un fantasma, o que es el Arcángel Miguel. ¿Sí me explico, hermanos, por qué? Porque la insensatez les ha llevado a errar en las Escrituras. Su descuido de no analizar las Escrituras como se debe y con temor al Señor los ha llevado a distorsionar su palabra, y el pecado los ha llevado a las herejías. Contrario a esto, hermanos, la sabiduría, la sensatez, el conocimiento y el fortalecimiento de nuestras principales y más grandes doctrinas cristianas nos evitarán caer en falsos evangelios. Entonces, la sabiduría, hay que ser sensatos y tener conocimiento y temor de Dios. Esto nos lleva a fortalecer en nuestras principales doctrinas cristianas y bíblicas, y nos ayudarán a evitar caer en falsos evangelios. Fíjense, Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, vamos un poquito atrás, estábamos en 2 Timoteo, vamos un poquito atrás en Gálatas, una antes de Efesios. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, dice algo bien interesante el apóstol Pablo. Dice: mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, dice el apóstol Pablo a los Gálatas: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y anatema, hermanos, es naturalmente maldición. Se traduce o se entiende como un sinónimo de maldición. Así que, hermanos, cuando la iglesia o el creyente o el liderazgo se descuidan, no vigilan y no son sobrios en su carácter cristiano y siguen la palabra de Dios, vamos a llevar a perder a la iglesia. Y en cuanto a fe, práctica y creencia, podemos estar inventando y enseñando evangelios cuando, tergiversando la palabra, solamente pudiéramos estar perdiendo a la gente antes de llevarla a Cristo. Ahí es una manera en la que Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar, porque no son sobrios ni vigilantes, y nosotros tenemos la responsabilidad de ser sobrios y vigilantes, estando firmes ante el enemigo, manteniendo la sana doctrina, siendo sabios, sensatos, teniendo conocimiento y temor de Dios para evitar la mala doctrina. Entonces ya van 3, hermanos, 3 maneras prácticas. Ahorita vamos con la 4, de cómo nosotros como creyentes vamos a enfrentar, ¿verdad?, firmes a las acechanzas del diablo, y es siendo sobrios y vigilantes. ¿Ok? La primera es: debemos ser sobrios y vigilantes en cuanto a nuestra salvación. No hay que descuidarnos. El que tengamos salvación y vida eterna nos tiene que llevar a formar y a forjar un carácter piadoso y bondadoso. También eso nos tiene que llevar a un segundo punto, que es caminar en santidad, puesto que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Nosotros debemos ser santos como nuestro Redentor es santo. Y el tercer punto que acabamos de ver es la sana doctrina. Ser vigilantes y sobrios en cuanto a la sana doctrina. Recordemos, la insensatez, el descuido y el pecado nos van a llevar a ser erráticos, distorsionados y heréticos. Y vamos con el cuarto paso de cómo ser vigilantes y sobrios contra las acechanzas del enemigo, y es esperar la grandiosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Esto te suena raro? No debería, ¿sabes?
mucho de lo que ha sucedido y está sucediendo hoy en la Iglesia de Cristo, aún dentro de la pandemia del COVID-19, es que Dios está agarrando sorprendido a la Iglesia, ya que ha descuidado el estar expectante, paciente y anhelante en la venida de Cristo por su Iglesia, porque ha descuidado precisamente este aspecto. La Iglesia se ha vuelto apagada, irresponsable y hasta mundana. Entonces, el cuarto paso para que nosotros podamos ser sobrios y vigilantes contra las acechanzas del enemigo es esperar, ¿verdad?, fervientemente la grandiosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros, estoy hablando de una anécdota personal, cuando yo era niño, ¿verdad? Cuando yo era niño, como mis dos padres trabajaban, hermanos, pues había personas o familiares que luego nos cuidaban a mi hermana y a mí, y después de unos años vino mi hermano el más chico, Iván. Entonces mi hermana Lisette y un servidor, cuando éramos chicos, debido a que mis amados padres trabajaban, entonces había siempre regularmente quien nos cuidaba a nosotros. Y para que nosotros pudiéramos portarnos bien y hacer nuestras tareas, no solamente de la escuela, sino de la casa, porque desde chicos nos enseñaron a hacer tareas en casa, lavar los trastes, la cocina, trapear, para que nos hiciéramos responsables, cosa que hoy agradezco con todo mi corazón. Entonces nos decían, ponte abusado, porque si llega tu mamá, entonces si te encuentra bien, te va a dar un premio, si no, va a tratar contigo, ¿no? Que era pues, disciplina, ¿no? Entonces, pues yo no sabía, o de repente yo no sabía bien a qué hora llegaba mi papá, entonces uno le calculaba y decía, si pronto llega mi papá o mi mamá, entonces yo quiero que me encuentre bien aseadito, mi tarea de la casa limpia y también mi tarea. Entonces, de esa manera es que yo, aunque no supiera bien a bien el momento en que papá y mamá iban a llegar con nosotros, después de arduo trabajo, pues nosotros se nos enseñó a estar en cualquier momento preparados, por si llega, todos estamos listos. Entonces, algo similar me imagino en la segunda venida de Cristo, bueno, en el punto de que Cristo viene por su iglesia y se la lleva en el arrebato, hermanos. No sabemos ni la hora ni el día, hermanos. Pero sí es importante delante de Dios que todos los días, cada que nos vamos a levantar, pensemos como que este día es el día que puede venir Cristo por su iglesia, y si nos vamos a acostar, pensar que este día o esta noche es el día que Cristo viene por su iglesia. ¿Y cómo quieres que te tome? ¿Con diligencia o en negligencia? ¿Verdad? ¿En santidad o en pecado? ¿Con buena conducta o mala conducta? Aquí no estamos hablando ya de que estamos ganando la salvación, no, estoy hablando de aquellos que ya son salvos debido a la fe por el mérito de Cristo en la cruz y su resurrección. Aquí estamos hablando de ser agradables a Dios, y el ser agradables a Dios y hacer su voluntad implica mucho, hermanos, el que nosotros tengamos buena conducta y seamos diligentes en nuestra vida cristiana, sabiendo que hoy pudiera ser el día que Cristo viene y nos arrebata para su gloria. Por ejemplo, vayan conmigo en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 2. 1 de Pedro 4, 1 Pedro 4, del 1 al 2, dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. 1 de Pedro 4, 1 dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta. Cuando dice resta es en lo que viene el Señor. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo en los versículos 6 al 7: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Órale, buen punto, ¿no? Otro punto en el cual estamos nosotros observando que debemos ser sobrios y velar en oración. Mientras el Señor Jesucristo viene por su iglesia, nosotros debemos estar firmes y adelante, con diligencia, viviendo en santidad, con buena conducta, para hacerle agradables y que el Señor nos tome irreprensibles. Entonces, hermanos, así como Cristo venció el pecado, nosotros debemos seguir su ejemplo, despojándonos día a día y constantemente de nuestras concupiscencias, que son nuestras bajas pasiones pecaminosas, y cumpliendo la voluntad de Dios, que es buena conducta, diligencia y expectantes. Cumplir la voluntad de Dios, según los textos que estamos leyendo, es una buena conducta delante de Él, diligentes en todas nuestras tareas como cristianos, entre ellas el Evangelio y su proclamación,
¿verdad? Y naturalmente intachables, irrepresibles delante de Dios. Siempre es bueno hacer esta pregunta, hermano, hermana, familiar y amigo, sobre todo los que ya han puesto su fe en Cristo como Salvador y Redentor. Si fuera el caso, nada más quiero hacerlo como un escenario, pero si fuera el caso que esta noche o durante estos días ya viniera el arrebatamiento de la iglesia, ¿el Señor te tomaría irreprensible, en santidad, preparado y anhelando su venida? Es algo que tú y yo deberíamos reflexionar todos los días en lo que el día del Señor, cuando venga por su iglesia, se acerca. En miras al juicio venidero, nosotros también como creyentes debemos vigilar nuestra conducta, que sea irreprochable ante Dios. Es importante vigilar y mantenernos sobrios en nuestra conducta, porque de ella también daremos cuentas, hermanos. Leo otra vez esta parte. Es importante vigilar y mantenernos sobrios en nuestra conducta, porque de ella también daremos cuentas. ¿Por qué lo decimos así? Porque la propia Escritura lo dice. Segunda de Corintios, un poquito atrás, Segunda de Corintios, capítulo 5, y dice desde el versículo 6, eso es muy interesante. Segunda de Corintios 5, desde el versículo 6 dice: así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, mientras estamos en este cuerpo, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hablando a los cristianos, a los que pusieron su fe en Cristo y son salvos. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, que cada uno reciba según lo que haya hecho. Así que, hermanos, el estar expectantes, vigilantes, sobrios y diligentes e intachables en lo que el Señor viene, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar firmes y resistiendo ante las asechanzas del diablo. Así que voy a recapitular. Para nosotros estar firmes y adelante frente a las asechanzas del diablo, necesitamos estar sobrios y vigilantes. Y 4 pasos que vamos a dar para que podamos estar sobrios y vigilantes ante las asechanzas del diablo. El primer paso es que vamos a estar sobrios y vigilantes en cuanto a nuestra salvación y redención. Cuidar en esto va a procurar y va a añadir a nosotros un carácter piadoso y bondadoso, ¿verdad?, que se goza de la salvación y la comparte, aquella salvación que solamente en Cristo pudo haber recibido. Así el enemigo no podrá separar nunca del amor de Dios. Segundo paso, nosotros debemos ser sobrios y vigilantes en cuanto a nuestro caminar en santidad. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando Dios nos rescató como un pueblo para sí mismo, Él quería que este pueblo que fue rescatado de lo más vil y despreciable del mundo, ahora fuera un pueblo que le adorara por su santidad, la cual ha sido transmitida por su Espíritu, por el sacrificio de Cristo y su palabra que equipa, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tercer paso, en cuanto a la sana doctrina, también tenemos que permanecer sanos y vigilantes, porque la insensatez, el descuido y el pecado nos van a llevar a ser erráticos, distorsionados y heréticos. Y el cuarto paso, hermanos, para que nosotros podamos estar firmes ante las asechanzas del diablo, es ser sobrios y vigilantes en cuanto a la grandiosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos tomaría o cómo te tomaría a ti, hermano, hermana, familiar y amigo que me estás viendo ahorita en esta enseñanza? Si Cristo viene, ¿cómo te tomaría? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Lo anhelas? ¿Deseas su venida? Que cada día y que cada noche sea como si Cristo ha venido ya por su iglesia. Así tú y yo estaremos preparados y seremos irreprensibles. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darnos herramientas para enfrentar las asechanzas del enemigo. Ayúdanos a ser siempre sobrios, juiciosos y vigilantes, para que por medio de nuestra salvación podamos adquirir un carácter sobrio y bondadoso y así guardarnos en santidad, de tal manera que tu palabra, la sana doctrina, pueda fortalecernos mientras nosotros esperamos anhelantes y expectantes e irreprensibles delante de ti esa venida y esa bienaventurada esperanza que nos has dado a los creyentes,
que es la resurrección de los muertos y la transformación de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, familiares y amigos, espero que esta meditación haya sido de bendición para todos ustedes. Mientras tanto, sigamos orando. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les colme a todos de bendiciones. Hasta pronto. Les amamos.